haber venido, haberse acercado a la presentación de este fabuloso libro de Eduardo Brunner, El sitio de la mirada. Bueno, ahora que está tan de moda la escritura del yo, el periodismo en primera persona, me voy a subir a esa ola y quiero arrancar contando una anécdota personal. Yo soy parte de la editorial, obviamente, 17 Grises, soy la directora de la colección y en el año 2004, hoy lo corroboré porque abrí el libro y me fijé, acostumbraba a anotar la fecha en que me hacía del libro. No puedo recordar si lo compré o me lo regalaron, o me lo regaló Maxi, precisamente, que es la otra parte de la editorial. Pero el hecho es que en el año 2004 me regalaron El sitio de la mirada, su primera edición, cuando yo era una muy joven estudiante de filosofía en una universidad del sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Bahía Blanca. Lo que desde ya no me hubiese imaginado nunca en ese momento era que iba a tener la posibilidad, casi 20 años después de haberme hecho de ese libro, de poder reeditar precisamente ese título que para mí era tan maravilloso. Así que en lo particular, en lo personal, estoy súper feliz por poder ser parte de esto. Ahora, bueno, Luis Guzmán va a decir unas palabras sobre el libro. Lo que les quería aclarar o comentar es que El sitio de la mirada es parte de la colección Mundus de nuestra editorial, que lleva recién 3 títulos, que se inició, y acá sigo con la autorreferencialidad, con un libro mío que es el resultado de mi tesis de doctorado. Yo elegí publicarlo por esta editorial, no porque solamente forme parte de la editorial, sino que con mi tesis gané un concurso que era para editarlo, y con Maxi decidimos, hagamos una nueva colección que sea para remirar y repensar de algún modo el pasado. Y a esa colección le pusimos el título de Mundus, que es donde está El sitio de la mirada, y otro libro de Raúl Antelo, que se llama Azulejos, y que próximamente tendrá saldrá un libro sobre el barroco en Benjamin, de un autor acá presente, futuro autor de la editorial, y tenemos pensado también sumar un libro de Sarah Glassman. Esos son los próximos títulos que vendrán, o los próximos autores. Y por último les quería leer un fragmentito que es por qué se llama Mundus esta colección, que lo van a encontrar siempre sobre la última página de los libros de la colección. Y dice lo siguiente: en los ritos fundacionales de las ciudades antiguas se solía destinar un espacio especial a una zona de pasaje que se abría solo eventualmente y ponía en comunicación el espacio subterráneo de los muertos con el de los vivos. Ese umbral de excepción permitía habitar a un tiempo lo abierto del ser y de la muerte. Esa zona de clivaje, a la vez sagrada y profana, llevaba el nombre de Mundus. Por ella y a través de ella se hacía posible la experiencia de lo introspectivo. Esto para aclarar un poco por qué esta colección es una colección de mirada hacia pasado y del pasado hacia el presente. Bueno, por último, agradecerte, Eduardo, en lo personal y en nombre de Maxi y de Guillermo, que es la otra parte de la editorial que no está acá, por haber confiado este ejemplar a nosotros, a esta reedición, que sabemos que lo trabajaste muchísimo de nuevo, y pudimos poner en valor esas imágenes también, no solo el texto, que es espectacular, esta mirada sobre el arte y la vanguardia del siglo XX, sino poner también en valor que está acompañado de las imágenes, que imágenes y texto formen un todo. Así que bueno, agradecerte.
Como dijo ella, pero no son unas palabras. Yo estoy acostumbrado a escribir. El libro es difícil, no es para... No, nosotros cuando hacemos las reuniones en la revista nos conocemos hace muchos años haciendo revistas. Entonces, bueno, escribir una cuestión es como una introducción y ahí le voy haciendo preguntas a Eduardo, ¿sí? A la recopilación tal vez se la pueda considerar un género literario. En ella, el autor trata de imprimir a los textos aparentemente dispersos y en reserva una unidad que suele ser temática o temporal. Creo que en la recopilación el autor vuelve a disponer de sus textos, en la mayoría de los casos ya publicados. La recopilación es esclava de las fechas, pero hay que diferenciarla de la reedición y liberarla, es decir, otorgarle una movilidad espacial y temporal, lo que en otro momento la retórica clásica llamó dispositio, y que no dependa solo del factor tiempo de su publicación, sino de un tiempo del que vos hablás, retroactivo, con Kafka y sus precursores, que esa figura lo hace posible. Es entonces que en la recopilación el texto ya leído adquiere una movilidad que lo arranca de cierta circulación a la que su carácter de publicado parece ya confinarlo. El orden puede ser caprichoso o responder al tratamiento de diversos puntos de vista, temático, argumentativo, estratégico, conceptual. De los sinónimos de la palabra reedición elijo para este libro el término recapitulación. Es el más disruptivo. Capitulación es una tregua, un impas, sino barajar y dar de nuevo. Gruner, en su prefacio, dice que su libro es extraño, que no es una colección de ensayos ni un libro único. Creo que la recopilación como género produce ese efecto de extrañeza. El autor, en una tradición entre nosotros, artleana, Piglia, toma el tópico del fracaso cuando habla de la tarea imposible de escribir un prefacio a sus libros. Sin embargo, dice, ya fracasé una vez, así, ¿por qué no volver a intentar de nuevo el fracaso aquí? Cito a Beckett, inténtalo otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. Como se advierte, Beckett no ignoraba ese avatar y Gruner lo cita. No hay nada que decir, por eso es necesario seguir hablando. De eso se trata. Por eso Gruner, además de escritor de libros, hace revistas y sigue hablando. Nos conocemos de revistas de muchos años, como Sitio, Conjetural, Diatribas, ¿no? Creo que no me olvido ninguna. En la misma dirección, para mí, de este libro, quiero citar al poeta Pedro Lemebel respecto a las incursiones, en cómo irrumpen ciertos textos en la escena cultural. Dice el texto de Lemebel: para mí siempre hay una decisión política que detona la puesta en escena de mis propuestas e irrupciones culturales. Es más, los géneros, escritura, visualidad, activismo, se contaminan de acuerdo a la pulsión de mis afectos y resentimientos. Lo que escribe Gruner sitúa su libro en determinada irrupción que podríamos llamar una política de la lengua. Primera pregunta. Te hago la pregunta y contestás y después sigo la segunda, o leo todo, no como a vos te gusta.
No, ¿cómo no me conoces? De ninguna manera. Lo que llamas fetichización parte de lo que se entiende como proceso de producción, tal como lo escribió Marx, que escamotea la fuerza de trabajo. Dado que lo que aparece en ese primer plano es la realidad, también fetichizada, como decís, y lo que subyace es una verdad que se escamotea. Cito un fragmento de tu texto, el comienzo contra el origen. Una lógica en la que no se trata sino de mostrar el escamoteo del proceso de producción de una realidad fetichizada ideológica. Mi pregunta es, ¿extendés a otros lenguajes y esta posición de la fetichización y de desmontar el escamoteo es la brújula de lectura de tu libro? Bueno, como ustedes saben, Luis se tira incómodo, pero se las arregla para incomodar a los demás también, ¿no? Y principalmente al que está acá sentado. Te agradezco la idea de la recapitulación, me pareció perfecta y por supuesto que la voy a usar de acá en adelante. La cuestión de la fetichización es un problemón inmenso y si tengo que responder rápido a tu pregunta, sí la traslado a otros lenguajes, en todos los cuales, o en cada uno de los cuales funciona de manera diferente, por supuesto, pero es una lógica que permea la percepción misma de la realidad. No porque uno se pueda poner afuera, sino que es simplemente pensándola críticamente uno puede adquirir alguna mayor percepción de lo que eso significa, porque eliminarla no lo vamos a hacer ninguno de nosotros, sino que depende de una cantidad de procesos mucho más complejos. Lo que a mí me parece interesante de pensar esa cuestión es cómo hacer jugar, porque cuando hablamos de fetichismo, de fetichización, la lógica básica que estamos poniendo en juego es la de la parte por el todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacer jugar ese conflicto entre la parte del todo? A mí me parece que las formas de arte, más arte de literatura, de cine, de lo que sea, más interesantes y más críticamente productivas son las que de alguna u otra manera se las arreglan para poner en evidencia ese conflicto, esa tensión, ¿no? Sí, me parece que sí, en el sentido de la cuestión que decís de leer lo que se escamotea, digamos. Claro. Me parece que claro, yo no quería incomodarte, te lo juro. A ver, porque digo, el libro, como todo libro, cuando uno se propone ensayos, sí, son, digamos, ¿no?, difíciles, se plantean un montón de cuestiones que no las vamos a resolver en un minuto, es lo que pude como marcar. No, está muy bien. Segunda pregunta. Ahora la hago con, veo que casi no se escucha, con voz más baja, me divió. Cuando te referís al dilema que plantea Primo Levi, me gusta lo que, viste que bien puso me gusta. Me gusta lo que recortás sobre lo escrito a lápiz. Creo que todo el ensayo que se pretenda como tal está escrito a lápiz. Humberto Eco le gustaba llamarlo obra abierta, a Blanchot diálogo inconcluso, a Freud análisis interminable e interminable, a Octave Manoni un comienzo que no termina. Me gusta eso que decís, que no son ensayos ni un libro único con planteo, nudo y desenlace,
sino que, leyendo el prefacio del 2021, son los privilegios de lo que se suele llamar ensayo. Está siempre empezando de nuevo, sin salirse del mismo lugar. El ensayo, para mí, es como efectivamente un inacabamiento perpetuo, ¿sí? El ensayo es el proceso de ensayar, ¿sí? Que marca todas las vanguardias, y creo que te referís a eso. Vos, en esto, empezando siempre de nuevo, por eso me gustaba la frase de Manoni, un comienzo que no termina, en ese registro parece que está escrito el libro, ¿no? Sí, absolutamente, lo explicaste muy bien, y creo que vos diste una clave empezando por esa cita del escrito, del texto de Primo Levi y los apuntes a lápiz, ¿no? Creo que esos apuntes a lápiz en el margen, que quizás no pasen después al texto definitivo, ese es el lugar donde empieza un ensayo. Y todo esto que vos acabás de citar de Blanchot, etc., ¿no? Agregaría a Roland Barthes, que decía que si uno leyendo un texto levanta la cabeza y se deja llevar por alguna asociación, ensoñación o lo que fuera de ese texto, y después puede escribir eso es un ensayo, ¿no? Siempre al margen del texto anterior, ¿no? Así que sí, absolutamente creo que esa es la forma y es la política del ensayo. Sí, como lo que decía Roland Barthes, un poco lo que decía Gombrowicz cuando decía basta que vuele una mosca para que nosotros interrumpamos la lectura. La tercera pregunta. Creo que tu libro, como cualquiera que se precie tal, este es el caso, no escapa a lo que enunciaba respecto a una frase de Primo Levi. Por supuesto, el dilema, como todo dilema, abre más preguntas que las que puede responder. Creo que el dilema en el caso de Auschwitz reprime que sí, el dilema se ha puesto en manos de Dios, y es el perdón. Por eso escribimos en sitio ni olvido ni perdón. Es lo que está planteado en los límites del perdón, una recopilación que hace Simon Weinstein. Intervienen autores como Todorov, Marcuse, Amélie, y cuenta una anécdota que es muy impresionante. En el campo, creo que es en Auschwitz, un soldado alemán se está muriendo. Es un tipo que ha estado, parece, en un enfrentamiento complicado, ha matado a alguien, no tiene buena, como no lo podemos reducir a un soldado, para decirlo de alguna manera. Entonces llama a un judío para que lo perdone. Se acerca a la cama y no puede. Lo único que hace antes de que se muera es apartarle una mosca que está en la cara de él. Entonces vuelve a la barraca como muy complicado, como no diría ni compungido ni triste, problematizado, digamos, ¿no? Y hay dos personas en la barraca, sus compañeros, digamos, ¿no? Entonces le cuenta la anécdota al rabino, y el rabino le dice, encima llaman a un judío para que los perdone. Estuvo, la verdad, que bien. Y lo que hace Auschwitz, el perdón, en Derrida, en la dialéctica negativa y la violencia de lo sagrado que se desprende de Benjamin de Bataille, es complicado. A mí me gusta lo que plantea, digamos, Wiesenthal, que con John Amélie. Tu causa, si es que la entiendo correctamente, es únicamente política. De igual modo que yo dejo que los ángeles y los gorriones vuelen por el cielo. También dejo la cuestión moral
filosófica y teológica en manos de los licenciados, es decir, en manos de la especulación de los profesores universitarios. Hay un dicho en la lengua que decía mi abuela, que me parece ejemplar: menos averigua a Dios y perdona. Justamente se trata de eso, de no averiguar. Por eso el juicio de las juntas fue un hecho inédito que atravesó esta frontera. Como conozco tu posición al respecto sobre lo que escribimos en sitios sobre la obediencia de vida, ni olvido ni perdón, te pregunto, porque te pregunto y me pregunto y es un quilombo, digamos, ético. ¿Cómo es posible pensar lo sublime y el horror como términos en relación de una relación de continuidad? Una relación de continuidad. No, a mí me parece, ya que me haces esa pregunta a quemarropa, me parece que no se puede. Me parece que no se puede, que ahí hay una... no sé si voy a encontrar la palabra, pero hay una especie de abismo que no se puede atravesar. Yo sigo tu línea de pensamiento y desconfío de ese tipo de continuidades, un poco instintivamente, porque me parece que justamente lo que hacen es obturar, liquidar la dimensión política en el mejor sentido del término, porque lo transforman todo en una especie de grandeza inalcanzable, digamos, ¿no? Cuando se habla de lo inefable, de lo indecible, de lo impensable, de todo eso hay que desconfiar, me parece. No porque nosotros sí podamos decir o sí podamos pensar lo que otros no pueden, sino que no se puede dar por descontado que eso es algo tan sublime que no tenemos acceso a ello, ¿no? Digo por lo de antes. Estoy totalmente de acuerdo, porque es como una estetización de una cuestión realmente... Y fetichización en ese sentido que decíamos antes. Que uno puede gustarle cosas, digamos. Sí, ¿no? sí. Creo que es también una versión francesa, digamos, de la cuestión, ¿no? Bataille fundamentalmente y, digamos, bueno, Nancy, digamos, que estetizando un problema muy complicado, estetizando el horror, digamos, ¿no? Claro. Tomando esa frase de Lacan, que es muy complicada, que es la belleza es una barrera para un ante el horror. Pero el horror de que habla es de la descomposición. Sí. Entonces, yo creo que una lectura francesa de Benjamin lleva la violencia de lo sagrado para ese lugar, me parece a mí, ¿no? Bueno, cuarta pregunta. 8, el octavo pasajero. El octavo pasajero. Alien. No crees que pase el lugar de este tampoco. Elegís usar el par cultura-barbarie y no civilización y barbarie, como plantea Borges, si el Facundo hubiera sido nuestro libro nacional en vez de Martí Fierro, nuestra historia sería otra. Tal vez esto remite a la idea de Benjamin que planteas en tu ensayo La pequeña barbarie, ¿no? Hablas, que dice: todo documento de civilización es simultáneamente documento de barbarie. Mi pregunta es, ¿ese par es en simultáneo? No es simultáneo. Es una. Me parece que lo que Benjamin está tratando de hacer ahí es justamente politizar y desestetizar esta idea de la oposición entre cultura y barbarie, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, miren, en una sociedad atravesada por todas las fracturas, los conflictos, las injusticias y los espantos que conocemos, y Benjamin está escribiendo esto en la década del 30 en Alemania, así que imagínense, ¿no? En una sociedad así tenemos que todo el tiempo estar montados, tener conciencia de que estamos montados
sobre esta tensión entre la cultura y la barbarie. No hay en la sociedad, en las civilizaciones, si querés decirlo así misma, no hay una separación entre esas dos cosas. Uno podría atreverse a hacer preguntas haciéndose un poco el vivo, ¿no? Podría tener la tentación de decir, bueno, ¿qué pasaría si pensamos, cuando se dice que la misma sociedad, la sociedad alemana, produjo a Hitler y a Goethe, ¿qué pasaría si pensamos que es porque estaban las dos cosas en la sociedad y le fue necesaria a esa sociedad crear esas tensiones para no ahogarse en el miasma de lo peor, ¿no? Entonces, todo el tiempo eso me parece que está funcionando como este tironeo que no es simultáneo, pero que sin ser simultáneo, no por ello es mutuamente excluyente o exterior un polo al otro, ¿no? Sí, es actual. Completamente actual, sí, claro. Es actual absolutamente. Bueno, Borges, que vos citabas, pesca esa tensión. Sí. Quizá con malas intenciones, ¿no es cierto? Sí, o con las que tenía. Las que tenía, claro. Uno lo quiere tanto pero, sí. Bueno, ¿no? Pero no sé. Nosotros cuando hicimos el número de Malvinas, Ramón Alcalde analizó el poema de Borges, El soldado Guar y el soldado López, ¿no? Entonces, lo primero que dice Ramón, dice que bueno, que es muy bueno. Dice, bueno, López tampoco podríamos poner Pingafetta, podríamos poner, y dice, igual, no es Smith, no es, ¿no? Dice Guard, ¿no? Porque los pone juntos. Quiere decir guardián, claro. ¿No? Decir... Sí, claro, guardián, carcelero y policía, ¿no? Entonces, bueno, se le escapó. Es un problema. La quinta pregunta evoca a un amigo que escribió el prólogo y la contratapa, ¿no? Te pregunto, es un quilombo la pregunta, yo no la podía contestar. Digo, que alguien como vos que escribió el ensayo sobre un género culpable, Jenkins se agarra de Althusser, digamos, ¿no? Y dice, ¿de qué lectura somos culpables? ¿No? Claro, ahí hay una pregunta difícil, y la planteo recortada muy a la lectura, pero ¿cuál es la diferencia entre responsabilidad y culpa? Pues es un lío, ¿no? Es un lío siempre, y es un lío en la escritura, en la literatura, ¿no? Porque es muy difícil poner el borde, la frontera entre las dos cosas. A ver, yo así muy esquemáticamente siempre trato de decir lo siguiente: yo no me puedo sentir culpable por lo que la gente cree entender de lo que lee, de lo que yo escribo y anda diciendo por ahí. Ahora, ese hecho de que yo no tenga la culpa no significa que no soy responsable, porque efectivamente eso yo lo escribí y pudo haber quien entendiera, aunque fuera mal, lo que sea a partir de lo que leyó, de lo que yo escribí. Entonces la responsabilidad existe, lo que no existe, bueno, sí, lo que es la culpa es, de la interpretación. Claro, es el controlar los efectos de aquello que uno... Claro, yo no puedo controlar los efectos, pero no puedo decir que no soy de alguna manera productor de esos efectos. Totalmente. La sexta pregunta es, un poco ya hablaste de eso, que me gusta lo que decías, es la tensión entre los discursos. Y te pregunto, ¿es asimilable esa tensión a la intermitencia dialéctica? ¿Sí? La tensión entre los discursos. Sí, esa tensión podría situarse en tu libro en una especie de quiasmo
¿sí? Que como en Banda de Moebius lo podríamos decir una frase que nos gusta y siempre discutimos, él dice que la inventó él, pero yo digo que la inventé yo, que es una política de la lengua. Entonces yo te digo que me parece que en tu libro hay una política de la lengua que se refiere a una lengua política. Por eso digo que me parece que el quiasmo es la figura dominante. Pero la pregunta, sí, estoy de acuerdo. Si la pregunta es esa, estoy de acuerdo, sí. Me parece la figura del quiasmo, efectivamente. Porque es la que permite producir un cierto efecto irónico en la primera afirmación, ¿no? Como poniéndola en cuestión al invertir. Sí, es así. La séptima pregunta, quizás complicada, digamos, no complicada. Porque las otras eran fáciles. Sí, no, así no. ¿Cómo es? Me hace hacer una pregunta. ¿Por qué Auschwitz estaría fuera del discurso? Steiner plantea que el mundo de Auschwitz está fuera de la representación, así como fuera de la razón. Yo pienso todo lo contrario, que está adentro de la representación y adentro de la razón. Bueno, volvemos a lo que decíamos hace un rato, ¿no? Claro. Para mí, eso que lo nombraste vos en una serie, lo obsceno, lo que está fuera de escena, fuera de la representación, lo irrepresentable y, como bien decís vos, impresentable, lo inefable. Incluso por ahí seguro que lo leíste, un libro de un tipo de Yamaidú, La dialéctica inefable, el lenguaje del silencio y las narraciones de la desubjetivación. Él dice: la imposibilidad que se presenta en las representaciones del suceso, así como su designación como un suceso único y la etapa de institucionalización de lo divino, ya estamos yendo hacia lo divino, a la inefabilidad del suceso, todo lo que dijiste antes, ¿no? Divino, inefabilidad, al horror. Ahí tenemos a Benjamin, ¿no? Cuando dice cuando lee el documento, el historiador se aparta, ¿no? Al horror que asalta al historiador cuando su mirada se posa en los documentos que investiga, se adentra en una tradición de inefabilidad propia de aparición de lo divino. El topo de la inefabilidad se asocia tanto a la experiencia del horror como a lo sublime. Ahí, ¿no? Yo pienso que en tu libro vos hablás de los efectos de estos retornos, de los retornos de estos tópicos, dilema, perdón, horror, inefabilidad, sublime, indecible y fuera de discurso. Cuando citas a Sartre, haces una diferencia muy pertinente, porque me parece que Sartre sitúa la articulación de lo indecible de un discurso en la alianza entre lo dicho y lo no dicho. Lo cito, ¿sí? A vos, digamos, ¿no? Aquí lo indecible no figura solo como un indicio que afecta a los enunciados, relativizando y consagrándolos finalmente a la insignificancia. Es lo que designa un vínculo entre los términos o las proposiciones contrarias que presenta el lenguaje. O sea que es mucho más claro el tipo. No está diciendo que es divino, inefable, es sublime, ¿no? Y todo, me parece que tu libro plantea entonces esa problemática y los efectos de eso, ¿no? Claro, porque, bueno, empezamos en nuestra conversación por ese lado y parece que insiste el tema. Porque sí, está bien, insiste inevitablemente, porque además es una recurrencia
en toda nuestra cultura, en toda nuestra sociedad. Que no puede dejar que, perdón, que va a ser como, a ver, cuando yo escribí el epitafio, lo de página 12, no son ni avisos fúnebres, ni son recordatorios, es algo que va a insistir siempre, Claro. va a insistir siempre. Si yo entiendo algo de lo que debería ser, digamos, Claro, ¿no? claro. Sí, absolutamente. Bueno, y la pregunta octava, que es la última, que yo sé un poco ahí, pero no es que de lo otro sé, pero ¿cuál es la relación entre el horror y la mirada? Y digo que me parece fundamental, esto es un piropo para nosotros dos, que en el orden de los fundamentos, en el sitio de la mirada, no sé si te diste cuenta, la utilización de la dispositio, finalmente me gusta, porque esa palabra pone las cosas en su lugar, en nuestro sitio, no sé si te diste cuenta, el sitio de la mirada y la dispositio. En tu trabajo sobre el miedo se despliega de una manera ejemplar una retórica de la argumentación. ¿Verdad? ¿No? Podemos llamarla bartesiana, pero entre nosotros es de una rigurosidad digna del maestro Ramón Alcalde. Steiner dice que la letra K es para siempre de Kafka. ¿Es para siempre? De Kafka. En el final del proceso de Kafka, Nosotros la tenemos también, pero bueno. sí. Sí, eso es para afilar. En el final del proceso de Kafka se muere de vergüenza como un perro, ¿no? Esa frase de Lacan es muy linda, esa, cuando dice es una época en que ya nadie se muere de vergüenza. En el judaísmo, durante el nazismo, para mí, la letra K es de esa película extraordinaria de El Lotze, otro señor Klein. que se llama El otro señor Klein. Claro. Quiero decir que durante el nazismo cualquier judío era el señor Klein. Y Klein quiere decir cosita, Claro, pequeño. pequeño. Con lo cual, empezás tu artículo sobre Abu citando a Laura Klein sobre el trabajo de Job. Es Es cierto. absolutamente claro, legítimo y pertinente por lo que ella ha trabajado sobre el antisemitismo. O sea que a veces uno escribe y dice y después se da cuenta después lo que escribió. Bueno, y esto es una opinión absolutamente ya personal. Respecto a lo que plantea Primo Levi, no encuentro una solución al dilema, la busco pero no la encuentro. Yo digo, no es cierto que no tuvo solución, sino que fue horrorosa y que además se llamó y se trató como la solución final. Así no veo por qué hay que plantearlo como que es un dilema que no tiene solución. Sí, no. Digo, Estoy de acuerdo. y no estoy hablando de Primo Levi, que es un hombre que ¿no? Todo el mundo conoce su historia, me estoy refiriendo a otra cuestión, ¿no? Es un tema tan complicado, porque lo que vos decís del horror, que hablamos, yo fui a Auschwitz, no sé por qué, y lo que más me impresionó, primero me impresionó la cámara de gas, que pensaba que eran grandísimas, y una piecita con cosas de parqué, ¿no? No, lo que más me impresionó era que sobre las barracas estaban las fotos de los que habían estado, y habían estado las mujeres y los hombres que habían estado ahí. En las mujeres, más que en los hombres, yo vi el horror ahí, pero el horror demencial y demenciado producto del miedo, del terror. Ese es el horror. El horror ese en esos ojos me impresionó porque vi las fotos y vi que estaban el horror, cuando alguien tiene miedo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me produjo tu libro y lo de la mirada de eso, sabés
que mucho de ahí de cine y todo eso, pintura, le agradecí mucho a Maxi porque puso un cuadro de Magritte que se llama La Pequeña Margarita y mi hija se llama Margarita, por eso vine a presentar libros. Es que por eso lo puso, para que vos vengas a presentar el libro. Se la piensa toda. Bueno, y muchas gracias por el libro, por el libro que publica la colección, porque la verdad está Juan, sí, está, digamos, Quintis, y bueno, esperemos que pronto den otra de conjetural. Acá está Quincho Carvajal y Jacinto Armando, y bueno, yo los invito, párrense con él, ¿sí? Bueno, gracias, buenas noches. ¿Sí? Dos palabras quiero decir. Un libro se hace de muchas maneras, saben ustedes. Y bueno, y recorre distintos rumbos. En un momento se presenta, como en este caso, una presentación de libros, siempre digo yo, es un ritual de amigos, un ritual de amistad, ¿no? Y eso no hay poca cosa. Este libro lo escribió alguien, pero lo hizo mucha gente. Lo hizo hace 20 años, lo hizo Fernando Fagnani, que fue el primer lector, digamos, que tuvo este libro porque estaba en la editorial Norma. Y su lectura fue decisiva para el armado de aquel libro de hace 20 años, que es distinto a este, que está recapitulado. Y esta vez entonces este libro lo hicieron Maxi Crespi y Gisela Fabián, que le metieron mucho trabajo y mucho cariño a esta segunda exquisita, diría, edición. Y este libro lo hizo Jorge Higgins, que escribió un estupendo prólogo, y lo está haciendo ahora Luis Guzmán, que vino acá a presentarlo, y lo hacen todos los amigos interlocutores que uno ha tenido en la vida, muchos de los cuales están acá presentes, algunos muy antiguos, otros no tanto. Una ventaja que tiene de llegar a esta edad es que uno ya tiene amigos muy antiguos, pero puede seguir haciendo algunos más nuevos. Y bueno, y por supuesto mi compañera Karina también hizo este libro, porque cuando fue la primera edición ya estábamos juntos. Y claro, mis hijos que no pudieron llegar hoy. Me estaba olvidando de mi otro antiguo amigo Guillermo Sacomano, que se tuvo que ir posiblemente exhausto después del discurso incendiario que dicen las malas lenguas que pronunció. Yo no alcancé a leerlo. Bueno, ¿y por qué me importa decir todo esto? Porque efectivamente, como dije al principio, un libro lo escribe alguien y después lo hacen muchos, y en un cierto sentido esos otros son más importantes, porque son los que hacen circular la palabra, que hacen circular la escritura. Algo que siempre es de agradecer, pero muy especialmente me parece en esta época tan oscurecida, tan empobrecida de palabras de escritura y de política y de todo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que agradecer es que esta pequeña multitud que permite que una escritura modestamente circule, es la que hace posible todavía en pensar a la literatura como resistencia para robar un título de un acto de aquel donde vos estás implicado. Pero a mí me parece muy importante la otra cuestión, que es hacer revistas.
porque No, claro. hacer revistas es muy importante, porque si no los autores, digamos, salvo Sartre, el tiempo moderno, Abelardo Castillo, en el sentido de que usan la revista literaria o duran durante la época de la juventud y después desaparecen, digamos, ¿no? El autor ya está en el mercado y que nosotros podamos hacer esta revista como conjetural, que el año que viene cumple 40 años. Me parece que tiene que ver mucho con poder sostener esa discusión. Y con la otra cosa que dijiste, que Maxi me pasó para comentar un libro muy lindo que no había leído, Las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg, dice una frase buenísima, dice, bueno, el problema de los escritores es que más o menos, cuando son más o menos consagrados, se quieren pasar de listos. Lo que siempre tratamos en la revista fue nunca pasarnos de listos, ¿no? Siempre estábamos listos para no pasarnos. No, para no pasarnos, sí, porque Jorge siempre cuenta esa anécdota buenísima de una discusión de sitio, me acuerdo, creo que de sitio, y que Ramón se fue enojado, ¿no? Se fue enojado, sí, Sí. Y a la mañana siguiente Jorge lo llamó y dice, ¿pero qué te pasó? ¿Te enojaste? ¿Cómo me voy a enojar? Bueno, tenés que cerrar vos, hermano. Bueno, ya acabo de cerrar. No tengo más que agradecerles a todos ustedes que hayan hecho. Maxi quiere cerrar. Bueno, Maxi quiere cerrar. No, les quiero agradecer a todos por haber estado. Les quiero hacer un agradecimiento especial al Instituto Cultural de la Provincia. Bueno, les quiero agradecer a todos, especialmente haber aguantado hasta esta hora y estar acá escuchándonos. Les quiero agradecer al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires el espacio y la posibilidad de hacer esta presentación que estuvo por fuera de la lógica de las presentaciones, que es algo a lo que nos tienen acostumbrados estos dos grandes escritores, pero que no es tradicional ver en una presentación, donde no hay pensamiento sino elogio compulsivo. Y me parece que acá hay algo más interesante, que es una presentación que ya empieza a hacer proliferar los sentidos del texto. Una vez más, como dijo Eduardo, el texto no es de quien lo compone, sino de todas las lecturas que lo van configurando y que lo van corrigiendo y que lo van transformando y que lo van haciendo decir cosas que quizá dijo, pero sin saber que decía. Así que bueno, gracias a todos. Le quería decir que el libro lo pueden adquirir en el stand 410 del Pabellón Azul de Balduter, donde van a poder encontrar también libros como Atotas Dialocas de María Moreno, ensayos breves de Noji Trick, el libro de Jorge Quinti, que escribió un prólogo maravilloso a esta edición y que lamentablemente no pudo estar hoy, que es El anacronismo interminable, y por supuesto Epitafios de Luis Guzmán. Así que muchas gracias. No, porque si no lo nombro al final no se le da celos. Así que bueno, nada, les quiero agradecer muchísimo personalmente y a nivel de la editorial. Gracias.